300 personas lo vieron empujar a su esposa embarazada frente a las cámaras. 300 invitados la vieron tropezar, vieron las copas de champaña hacerse añicos alrededor de su vientre abultado y vieron la humillación ardiendo en sus ojos. Y ni una sola persona se acercó a ayudarla. Pero esto es lo que nadie en ese salón sabía. La mujer que consideraron débil era en realidad el genio secreto que salvó su empresa de la quiebra. La esposa a la que llamó inútil tenía pruebas que podían destruir su imperio por completo. Y el hombre que la humilló frente a la élite de Manhattan tuvo una primera esposa que murió en circunstancias muy sospechosas. Lo que sucede a continuación lo sorprenderá, porque Grace Holloway no solo sobrevivió esa noche. Ella regresó y quemó hasta los cimientos todo lo que él construyó. Pero el giro inesperado del final, el que involucra a su abuela de 80 años con demencia, les prometo que nunca lo verán venir. Quédense conmigo hasta la última palabra. Esta historia cambiará la forma en que ven su propia fuerza. Esto no es solo un relato de venganza, es un manual para cada mujer a la que alguna vez le han dicho que estaba loca, que no valía nada, o que era demasiado débil para defenderse. Si se llevan una sola cosa de los próximos minutos, que sea esta: tu verdad tiene poder, incluso cuando el mundo entero se niega a creerte. La travesía de Grace demuestra algo importante. Los abusadores no ganan porque sean más fuertes, ganan porque te convencen de que estás sola. En el momento en que encuentras a tu gente, en el momento en que empiezas a decir tu verdad en voz alta, su poder comienza a desmoronarse. Las mentiras necesitan mantenimiento constante. La verdad solo necesita tiempo. Las luces de los candelabros dentro del Ritz-Carlton de Manhattan brillaban como lluvia congelada, proyectando agudos reflejos sobre los pisos de mármol. 300 de los personajes más poderosos de Nueva York llenaban el salón de baile. Sus risas subían y bajaban como olas contra la suave melodía de un cuarteto de cuerdas. Los collares de diamantes atrapaban la luz, las copas de champaña chocaban en brindis bien ensayados. El aire mismo parecía vibrar con riqueza e influencia. Y en el centro de todo ese glamour, Grace Holloway Vail permanecía perfectamente quieta, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Tenía 7 meses de embarazo. Su vestido azul marino, cuidadosamente elegido para ser elegante pero no llamar la atención, se ajustaba sobre su creciente vientre. Había pasado 3 horas preparándose para esa noche. 3 horas asegurándose de que cada cabello estuviera en su lugar, cada palabra ensayada, cada sonrisa practicada hasta que le dolieran las mejillas. Nada de eso importaría. Los dedos de su esposo, Nathaniel, se clavaban en su brazo, ocultos a la vista por el ángulo de sus cuerpos. Para los invitados a su alrededor, parecían la pareja perfecta. El multimillonario tecnológico y su hermosa esposa esperando a su primer hijo. Un cuento de hadas escrito con seda y éxito. Pero Grace podía sentir el moretón que se estaba formando bajo su agarre. «Me acabas de costar un trato de $50 millones. Su voz era apenas un susurro, pero cada palabra aterrizaba como una bofetada. Una pregunta, una duda, y arruinaste todo en lo que he estado trabajando durante meses. La mente de Grace retrocedió a toda velocidad, tratando de entender. Un donante le había preguntado sobre la nueva iniciativa de sostenibilidad de Industrias Vail. Ella había estudiado cada informe, memorizado cada punto clave, pero el donante mencionó una cifra de presupuesto que ella nunca había visto, un detalle que Nathaniel le había ocultado deliberadamente. Su duda duró quizá 2 segundos. 2 segundos de incertidumbre, y ahora los dedos de él se apretaban contra su hueso. «Yo no sabía sobre ese presupuesto», susurró ella, luchando por mantener la voz firme. «Nunca me hablaste de esa cantidad». ¿Cómo se suponía que respondiera algo que no sabía? La sonrisa de Nathaniel permaneció congelada en su lugar, pero sus ojos se habían vuelto fríos. Esa frialdad familiar que le revolvía el estómago. Deberías haberlo deducido. Deberías haber estado preparada. En lugar de eso te quedaste ahí parada como si nada y me hiciste quedar como un incompetente. Lo siento. Las palabras salieron automáticamente.
7 años de matrimonio la habían entrenado bien. Lo siento mucho, no volverá a suceder. Pero Nathaniel no estaba escuchando. Estaba recorriendo el salón con la mirada, calculando el daño, midiendo las conversaciones susurradas en las mesas cercanas. 2 inversores habían intercambiado miradas durante su tropiezo. Él lo había visto, lo había registrado, y ahora la furia crecía detrás de su sonrisa practicada. «Nos vamos», dijo con los dientes apretados. «Nathaniel, por favor, no enfrente de todos. Podemos quedarnos hasta el discurso y luego irnos tranquilamente a casa. Te prometo que te lo compensaré. Llamaré a todos mañana y me disculparé personalmente. Solo por favor, no aquí, no así». Ahora estaba suplicando. Se odiaba a sí misma por suplicar. Pero la alternativa era peor. La alternativa era lo que vendría después, cuando perdiera el control en público. Por un momento, algo parpadeó en su rostro. Ella pensó que tal vez, solo tal vez, él escucharía. Entonces un fotógrafo se giró hacia ellos, con la cámara en alto, y Nathaniel explotó. Sucedió tan rápido que más tarde le costaría reconstruir la secuencia. Su mano soltó su brazo, ambas palmas se posaron sobre sus hombros. Un solo empujón, fuerte y seco. Grace tropezó hacia atrás. Su tacón se enganchó en el borde de su vestido. Sus manos se lanzaron instintivamente hacia adelante, una buscando una mesa cercana, la otra envolviendo su vientre de embarazada. Las copas de champaña cayeron. El cristal se hizo añicos contra el mármol. El sonido atravesó la música como un disparo. Todas las cabezas en el salón de baile se giraron. «¡Lárgate!». La voz de Nathaniel era fuerte ahora, deliberadamente fuerte, resonando en el silencio atónito. «Eres una vergüenza para todo lo que he construido. ¡Fuera de mi vista!». Grace se apoyó en la mesa, su palma presionando vidrios rotos. Sintió el dolor agudo, vio la sangre brotar sobre su piel, pero el dolor físico no era nada comparado con la humillación que la inundaba. 300 pares de ojos la miraban fijamente. 300 teléfonos se alzaban. 300 testigos de su destrucción. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. ¿Qué podría decir? ¿Qué defensa existía para una mujer a la que su propio esposo acababa de desechar como basura frente a la élite de Manhattan? Alguien jadeó. Otra persona susurró su nombre. El cuarteto de cuerdas había dejado de tocar. Los músicos congelados con sus arcos suspendidos en el aire. Grace obligó a sus piernas a moverse. Un paso hacia atrás, luego otro. Su visión se nubló con lágrimas que se negó a dejar caer. No aquí. No frente a ellos. No le daría a nadie la satisfacción de verla llorar. Se dio la vuelta y caminó hacia las puertas del salón, con la espalda recta, la barbilla en alto, su corazón rompiéndose en 1000 pedazos con cada paso. Los murmullos la siguieron como una ola. ¿Viste eso? Se ve aterrorizada. ¡Qué carácter! Está sangrando. Pobrecita, está embarazada. Los susurros se mezclaron en un ruido blanco mientras Grace empujaba las pesadas puertas y salía tambaleándose al pasillo. El corredor estaba más silencioso aquí, el caos del salón amortiguado por paredes gruesas y alfombras costosas. Avanzó quizá unos 10 metros antes de que sus piernas cedieran. Grace se deslizó contra la pared hasta quedar sentada en el suelo con su vestido arruinado. Le temblaban las manos. Su pecho subía y bajaba con agitación. El bebé pateó dentro de ella, y ella rodeó su vientre con ambos brazos, tratando de mantenerse entera. 7 años. 7 años se había dicho a sí misma que las cosas mejorarían. 7 años se había hecho cada vez más pequeña, hasta que olvidó cómo sonaba su propia voz. Y ahora, esto. Su teléfono vibró en su bolso. Lo sacó con dedos temblorosos y leyó el mensaje de Nathaniel. «Vete a casa ahora. Ya hablaremos de tu actuación esta noche. Mañana emitirás una disculpa a cada invitado. Y Grace, ni se te ocurra hacer alguna estupidez. Recuerda lo que está en juego». Se quedó mirando el mensaje, con un nudo en la garganta. Entonces escuchó pasos.
no el clic agudo de los costosos zapatos de Nathaniel. Estos eran diferentes, medidos, deliberados, acercándose a ella con determinación. Levantó la vista, esperando a un guardia de seguridad o a un empleado preocupado. En cambio, se encontró mirando a Marcus Reed. Él, con un rostro que no delataba emoción alguna, no le ofreció la mano. No invadió su espacio. Simplemente se agachó hasta quedar a la altura de sus ojos y habló con una voz que cargaba el peso de alguien que no le teme a nada. «Señora Vale, voy a decirle algo y necesito que me escuche con mucha atención». Ella parpadeó, confundida, a la defensiva, e intentando desesperadamente no llorar. Yo sé quién escribió en realidad el plan de gestión de crisis de Industrias Vale en 2019. Sé quién diseñó la estrategia de reestructuración que salvó a su compañía de la quiebra. Y sé que ese hombre acaba de humillar a la persona más valiosa de su organización frente a todas las cámaras de Manhattan. A Grace se le cortó la respiración. ¿Cómo? Su voz salió entrecortada. ¿Cómo sabe usted eso? Marcus metió la mano en su saco y sacó una tarjeta de presentación. Era una simple cartulina blanca con un nombre y un número de teléfono. Nada más. Porque llevo 3 años buscándola. Y esta noche, por fin usted es libre para escucharme. Le puso la tarjeta en la mano. Sus dedos se sentían cálidos contra la palma temblorosa de ella. Luego, él se levantó, se ajustó el saco y caminó de regreso hacia el salón de baile. Grace se quedó mirando la tarjeta. Antes de que pudiera procesar lo que acababa de pasar, su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era de un número bloqueado. Una foto se cargó lentamente en la pantalla. Su abuela Ruth, sentada en su silla de ruedas en el asilo de Ohio. Detrás de ella, en el umbral de la puerta, se veía la sombra de un hombre. Un hombre. El texto debajo hizo que a Grace se le helara la sangre. Regresa a Callan en silencio, o la abuela Ruth tendrá una noche muy mala. Grace se tapó la boca con la mano para ahogar un sollozo. No tenía dinero, ni aliados. Tenía a una abuela amenazada, un bebé creciendo dentro de ella y un esposo que acababa de demostrar, frente a 300 testigos, de lo que era capaz. La tarjeta seguía en su mano. El número de Marcus Reed quemando en su palma. Era como una pregunta que aún no sabía cómo responder. Pero por ahora, solo había una opción. Grace Holloway Vale se levantó del suelo. Se limpió la sangre de la palma de la mano y caminó hacia el elevador que la llevaría de vuelta a su jaula dorada. El penthouse estaba oscuro cuando Grace llegó. Se quedó un largo momento en el vestíbulo, mientras sus ojos se acostumbraban a las sombras. A través de los ventanales que iban del piso al techo, Manhattan brillaba abajo, una alfombra de luces que se extendía hasta el horizonte. Desde aquí arriba la ciudad se veía hermosa, pacífica, como un sueño que alguien más estaba teniendo. Grace había dejado de ver la belleza hacía años. Ahora solo veía la jaula. «Siéntate, Grace». La voz de Nathaniel venía de la sala. Se giró hacia él y lo encontró esperando en su sillón favorito, con las luces de la ciudad a su espalda. Detrás de él había 2 hombres que nunca había visto, con trajes oscuros y rostros sin expresión. Abogados, se dio cuenta, o algo peor. Se sentó en el borde del sofá frente a él, con las manos juntas en el regazo, su postura perfecta después de 7 años de entrenamiento. «Quiero explicar lo que pasó esta noche», comenzó. Pero Nathaniel levantó una mano. «No quiero tus explicaciones, quiero tu firma». Hizo una seña a uno de los hombres, quien se adelantó y colocó una carpeta sobre la mesa de centro entre ellos. Grace la miró sin tocarla. «¿Qué es esto?». Nathaniel sonrió, esa sonrisa paciente y condescendiente que siempre precedía a algo terrible. 3 documentos. Los enumeró con los dedos. Primero, un internamiento voluntario en el retiro de bienestar Pinecrest por trastornos psicológicos relacionados con el embarazo. Segundo, un acuerdo de custodia modificado que me otorga autoridad total para tomar decisiones sobre nuestro hijo.
Tercero, una declaración financiera que reconoce tu historial de gastos irresponsables y acepta cuentas supervisadas. Grace sintió que la habitación se tambaleaba. ¿Internamiento voluntario? Podía oír cómo su voz se elevaba, con un borde de histeria. ¿Quieres que me interne yo misma en un hospital psiquiátrico? Quiero que recibas la ayuda que obviamente necesitas. El tono de Nathaniel era razonable, preocupado, casi amable. Lo que pasó esta noche fue perturbador, Grace. Me atacaste frente a 300 personas. Tuviste algún tipo de episodio. Cualquiera que lo viera podría darse cuenta de que no estabas en tu sano juicio. ¿Que yo te ataqué? Ya estaba de pie, aunque no recordaba haberse levantado. Tú me empujaste. Me empujaste delante de todos, tropecé. ¿Y ahora llamas a eso un ataque? Los dos abogados se movieron ligeramente, listos para intervenir si era necesario. Nathaniel suspiró. Te empujé o te abalanzaste sobre mí y perdiste el equilibrio. 300 personas vieron un caos, Grace. Las cámaras captaron un borrón. La realidad es simplemente lo que mi dinero me permita demostrar. Esas palabras cayeron como piedras. Y puedo permitirme demostrar bastantes cosas. Dejó que la idea la golpeara antes de continuar. Esto es lo que pasará ahora. Firmas estos papeles esta noche. Mañana, le digo a todo el mundo que tuviste un severo ataque de ansiedad provocado por las hormonas del embarazo. Muy comprensible, muy digno de lástima. Pasas unas semanas en Pinecrest, descansando como necesitas. Cuando vuelvas a casa, publicamos una declaración conjunta sobre tu recuperación. Todos siguen adelante. Y si me niego, entonces el video que mi equipo de seguridad está editando ahora mismo se va a los medios por la mañana. El que muestra cómo me atacas antes de caer. Mis abogados solicitan la custodia de emergencia basándose en tu episodio violento y tu inestabilidad psiquiátrica documentada. Tu cara estará en todos los tabloides del país. Y tu abuela... Nathaniel hizo una pausa, dejando que la amenaza se asentara. Bueno, los asilos pueden ser lugares peligrosos para mujeres mayores con demencia. Los accidentes ocurren. Grace sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Pensó en el bebé, en Ruth, en la vida que había construido y que le estaban robando. Pensó en la tarjeta de Marcus Reed, todavía escondida en el forro de su bolso. Pensó en correr, en luchar, en gritar. En lugar de eso, volvió a sentarse. En lugar de eso, tomó la pluma. Si estás escuchando esto y reconoces algo de tu vida, si reconoces esa lenta asfixia de ver cómo te quitan tus opciones, una por una, necesito que entiendas algo. A veces, firmar no es rendirse. A veces es sobrevivir. Firmas porque necesitas vivir un día más. Firmas porque ya estás planeando tu escape. Firmas porque la alternativa es la destrucción. Y no estás lista para que te destruyan. Todavía no. Grace firmó los 3 documentos. Nathaniel sonrió y recogió los papeles. Sabía que serías razonable. Le dio un beso en la frente, como si fuera una niña que por fin se había portado bien. El auto te llevará a Pinecrest mañana por la mañana. Intenta dormir un poco. La dejó sola en la sala oscura. Grace se quedó sentada mucho tiempo, mirándose las manos. Luego, metió la mano en su bolso y sacó la tarjeta de presentación. El nombre de Marcus Reed brilló con la luz de la ciudad. No podía llamarlo, no desde ese apartamento. Nathaniel monitoreaba cada teléfono, cada correo, cada mensaje de texto. Tenía gente vigilando sus movimientos, sus compras, sus interacciones sociales. Llamar a Marcus desde aquí sería un suicidio. Pero quizás en Pinecrest, quizás allí habría una oportunidad. Grace guardó la tarjeta en la cinturilla de su vestido, contra su piel, donde nadie pensaría en buscar. Luego, se fue a la cama junto a su esposo y se quedó mirando el techo hasta el amanecer. El retiro de bienestar Pinecrest parecía sacado de un folleto.
jardines impecables, edificios blancos con alegres contraventanas azules, una recepción que olía a lavanda y tenía relajantes acuarelas en cada pared. Pero Grace no se dejó engañar ni un segundo. Reconoció las cerraduras en las puertas, las cámaras en las esquinas, la forma en que el personal sonreía de manera un poco forzada, con los ojos siguiendo sus movimientos con precisión profesional. Esto no era un retiro de bienestar. Era un lugar donde las familias poderosas enviaban a las mujeres que les resultaban un estorbo para que desaparecieran. Durante 3 días, Grace fue la paciente perfecta. Tomaba su medicación, excepto que no lo hacía. Había aprendido a esconder pastillas en la palma de la mano en la universidad. Un truco tonto de fiesta que ahora le estaba salvando la cordura. Las pequeñas cápsulas azules iban debajo de su lengua y luego al hueco junto a su colchón cuando las enfermeras no miraban. Asistía a las sesiones de terapia. Decía todas las cosas correctas sobre sentirse abrumada, necesitar apoyo y estar agradecida por la oportunidad de descansar. Estudió las instalaciones, los cambios de turno, las puertas cerradas con llave, la única salida cerca de la cocina que parecía usarse para las entregas, el panel de la alarma de incendios y las rutas de evacuación de emergencia publicadas en cada pasillo. Y buscó aliados, encontró una en su 4ª noche. Marlene Crawford era una enfermera nocturna de unos 50 años, con ojos amables y mechones grises en su cabello oscuro. Le trajo a Grace un postre extra a las 2 de la mañana y no le preguntó por qué siempre estaba despierta. En la 5ª noche, Marlene se sentó en el borde de la cama de Grace y habló en voz baja. «Cariño, llevo 20 años trabajando aquí. Sé la diferencia entre una mujer loca y una que está atrapada». Grace la miró, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Cuál de las dos soy yo?» Marlene sonrió, pero sus ojos estaban tristes. «Eres la que ha estado escondiendo sus pastillas para dormir durante casi una semana. O estás planeando algo o vas a abrir una farmacia. Sea como sea, yo te apoyo». La confesión salió a raudales. Mi esposo hizo que me internaran. Amenazó a mi abuela. Falsificó documentos para hacerme parecer inestable. No tengo dinero, ni teléfono, ni forma de contactar a nadie que pueda ayudarme. Y estoy embarazada de 7 meses de su hijo. Marlene escuchó sin interrumpir. Cuando Grace terminó, la mujer mayor se quedó en silencio un largo momento. «Una vez tuve una hija», dijo Marlene finalmente. «Una situación parecida, con un monstruo diferente, pero la misma historia. Logró salir. Le costó 3 años, 2 órdenes de restricción y mudarse al otro lado del país. Pero lo logró. Ahora tiene 3 hijos, una casa en Colorado, un esposo que nunca le ha levantado la voz». Miró directamente a Grace. «Tú también puedes salir, pero tienes que ser inteligente y estar lista para luchar». Grace sintió las lágrimas rodar por sus mejillas. «No sé cómo luchar contra alguien como él. Tiene dinero. Tiene abogados. Él tiene todo el sistema comprado a su favor. Pero a veces encuentras a alguien que sabe cómo devolver el golpe». Marlene sacó un trocito de papel de su bolsillo y lo puso discretamente en la mano de Grace. «La inspección de incendios está programada para el próximo martes. Evacuación del ala este. 40 minutos de caos total. La puerta de servicio, esa que rechina cerca de la cocina, tiene una cerradura descompuesta que el de mantenimiento lleva 6 meses diciendo que va a arreglar». Grace la miró fijamente. «¿Por qué me estás ayudando?» Marlene se levantó y se arregló el uniforme. «Porque hace 20 años, alguien ayudó a mi hija. Y he esperado mucho tiempo para poder devolver ese favor». Se detuvo en la puerta. «Una cosa más. Esa tarjeta de presentación que has estado escondiendo, el nombre que tiene es de confianza. Marcus Reed ha estado ayudando en silencio a mujeres como tú por más de una década. Su madre murió en un lugar como este. Él no lo ha olvidado». La mano de Grace se movió por instinto hacia su cintura, donde la tarjeta seguía pegada a su piel. «¿Cómo lo supiste?»
Marlene sonrió. Ya, te lo dije, llevo 20 años en esto. Duerme un poco. El martes ya casi llega. El martes llegó envuelto en una fría lluvia de noviembre. Grace había usado cada segundo desde que habló con Marlene para prepararse. Se aprendió de memoria el plano del lugar. Estudió los horarios de los turnos que estaban pegados afuera de la estación de enfermeras. Trazó la ruta desde su cuarto hasta la cocina y de ahí a la puerta de servicio en su mente, hasta que podía recorrerla con los ojos cerrados. La memoria USB de Caroline Wells, la asistente ejecutiva de Nathaniel, seguía escondida en una barra de jabón hueca en su baño. Caroline la había visitado 2 días antes, supuestamente para traerle a Grace algunos artículos personales. En realidad, le había pasado de contrabando 15 años de pruebas en contra de Nathaniel, poniendo la memoria en la palma de Grace con manos temblorosas. «Yo estuve en tu lugar», le había susurrado Caroline. «Diferente hombre, pero el mismo monstruo. No dejes que gane». Ahora, Grace estaba sentada en su cama, viendo cómo el reloj en la pared se acercaba a las 9 de la mañana. La inspección de incendios estaba programada para las 9:15. 40 minutos de caos por la evacuación. 40 minutos para desaparecer. La alarma chilló por todo el edificio, justo a tiempo. Miembros del personal corrían por el pasillo. Sus voces se mezclaban con instrucciones y palabras para calmar a la gente. Los pacientes eran guiados hacia el patio. Las puertas que normalmente estaban cerradas con llave, ahora estaban abiertas de par en par. El orden cuidadoso del lugar se disolvió en un caos controlado. Grace se movió. Se deslizó fuera de su habitación y giró a la izquierda en lugar de a la derecha, alejándose del patio y en dirección a la cocina. Sus pantuflas no hacían ruido en el suelo de linóleo. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. La cocina estaba vacía. La puerta de servicio estaba exactamente donde Marlene le había dicho. Grace empujó la manija, sintió que cedía y salió al aire frío de la mañana. Libertad. La palabra resonaba en su mente mientras cruzaba a toda prisa el estacionamiento del personal. La lluvia empapó su delgada ropa de hospital en segundos. Se estaba congelando. Tenía 7 meses de embarazo y no llevaba nada más que una memoria USB y una tarjeta de presentación. No importaba. Estaba fuera. La estación de autobuses estaba a casi 1 kilómetro. Grace había memorizado la ruta desde la dirección del sanatorio. Llegaría a Manhattan. Encontraría a Diana Sullivan, su compañera de la universidad, y llamaría a Marcus Reed desde un lugar seguro. Llegó a la estación de autobuses justo cuando vio un teléfono público. Tenía los dedos entumecidos por el frío, pero logró marcar el número de la tarjeta de Marcus. Sonó 2 veces. Reed Dynamics. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito hablar con Marcus Reed. La voz de Grace temblaba. Dígale que es Grace Bill. Dígale que logré salir. Dígale que necesito ayuda. Hubo una pausa. Y luego, por favor, espere. 30 segundos de silencio. Y entonces la voz de Marcus, nítida y alerta. Grace, ¿dónde estás? En la estación de autobuses, afuera de Pinecrest. Escapé durante un simulacro de incendio. Tengo pruebas. Lo tengo todo, pero necesito un lugar seguro a donde ir. Necesito ayuda. Escúchame con atención. La voz de Marcus era tranquila, firme. Exactamente lo que necesitaba oír. Hay una cafetería a 3 cuadras al norte de la estación. Se llama Henderson's. Ve para allá, pide un café y quédate a la vista. Mandaré a alguien en menos de 1 hora. Gracias. Para entonces ya estaba llorando. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su cara. Muchas gracias. Colgó y empezó a caminar hacia el norte. La cafetería era pequeña, cálida, y olía a tocino frito y a café de ayer. Grace se sentó en un reservado cerca de la ventana y pidió una taza de descafeinado con manos temblorosas. La mesera la vio, con su ropa de hospital mojada y su vientre abultado, pero no dijo nada. Quizás había visto cosas más raras.
Quizás sabía que era mejor no preguntar. Grace observaba el estacionamiento a través de la ventana cubierta de lluvia. Por primera vez en meses, se permitió sentir esperanza. 45 minutos después, unas luces de auto iluminaron el estacionamiento. Grace se enderezó. El corazón le dio un vuelco. La hora casi se cumplía. Marcus había dicho que alguien vendría. El vehículo que apareció no era un sedán ni un auto normal. Era una camioneta negra con vidrios polarizados. Luego apareció otra detrás, y después una tercera. A Grace se le heló la sangre. Las puertas de las camionetas se abrieron. Hombres con trajes oscuros bajaron, moviéndose con la precisión coordinada de un equipo de seguridad, y caminaron hacia la entrada de la cafetería. Con el teléfono en la mano estaba Marcus Reed. No, la palabra se formó en su mente, pero no llegó a sus labios. No, esto no puede estar pasando. Marcus entró por la puerta de la cafetería. Sus ojos la encontraron de inmediato. Por un instante, algo parecido al arrepentimiento cruzó por su rostro. Luego, dijo las palabras que lo destrozaron todo. Lo siento, Grace. Me ofreció algo que no pude rechazar. El equipo de seguridad rodeó su mesa antes de que pudiera moverse. La visión de Grace se volvió un túnel. Se oyó a sí misma gritar. Oyó a la mesera gritar que alguien llamara a la policía. Oyó la voz de Marcus atravesando el caos, diciendo algo sobre una emergencia médica y cuidados psiquiátricos. Nada de eso importaba. Unas manos fuertes la sujetaron por los brazos. Alguien le clavó una aguja en el hombro. El mundo se volvió suave y borroso en los bordes. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue a Marcus Reed dándose la vuelta, incapaz de mirarla a los ojos. Y después, no hubo nada. Esto fue lo que aprendí en ese momento. Esto es lo que quiero que entiendas. Si alguna vez confiaste en alguien que te traicionó, no fue tu culpa por haberle creído. La culpa es de la persona que decidió mentir. No eres tonta por tener esperanza. Eres humana. La capacidad de confiar, incluso cuando rompen esa confianza, no es una debilidad. Es lo que hace que valga la pena salvarnos. Grace despertó en una habitación diferente. Más pequeña, sin ventanas, una cama individual atornillada al suelo. Una cámara en la esquina, observándola con su ojo rojo que no parpadeaba. Observación en aislamiento, le explicó la enfermera cuando Grace preguntó. Por su propia seguridad, señora Beale, tuvo usted un episodio bastante fuerte. Grace no discutió, no gritó, no lloró. Se quedó acostada en la cama estrecha, mirando el techo, tratando de entender cómo todo había salido tan terriblemente mal. La memoria USB ya no estaba. Confiscada durante su captura, sin duda ya en manos de Nathaniel. Marcus Reed no era su aliado. Era otra arma en el arsenal de su esposo. Y ahora, estaba atrapada en un cuarto sin ventanas, sin teléfono y sin salida. El segundo golpe de desesperación había llegado, y a Grace no le quedaba más que dejarse caer. Nathaniel la visitó 3 días después. Se paró en la entrada de su cuarto de aislamiento, a contraluz de las duras luces fluorescentes del pasillo. Su traje estaba perfectamente planchado, su sonrisa perfectamente calculada. Incluso aquí, en un hospital psiquiátrico, parecía sacado de la portada de una revista. Grace no se levantó de la cama. ¿Sabes qué es lo que me duele, Grace? Nathaniel entró y dejó que la puerta se cerrara detrás de él. Lo que de verdad, genuinamente me duele, es que no confíes en mí para que te cuide. Te he dado todo. Un hogar, estatus, seguridad, un hijo. Y tú huiste. Ella miró la pared, por encima de su hombro. Confié en Marcus Reed. Le sorprendió lo tranquila que sonaba su propia voz. Pensé que iba a ayudarme. Nathaniel soltó una risa suave. Marcus y yo nos conocemos desde hace mucho. Rivales en público. Socios de negocios en privado. Me ha estado pasando información sobre ti durante meses. Cada conversación, cada documento, cada patético y pequeño plan de escape. Se le revolvió el estómago.
Él lo sabía todo. El bebé nacerá en 8 semanas, continuó Nathaniel. Después de eso, firmarás los papeles de divorcio que he preparado. Aceptarás visitas supervisadas y desaparecerás silenciosamente de vuelta en Ohio, donde podrás contarle a todo el mundo la historia que te ayude a dormir por las noches. Se agachó junto a su cama, acercando su rostro al de ella. O puedes seguir luchando. Pero debo advertirte, mientras más luches, más difícil se pondrá. Mis abogados ya están documentando tu inestabilidad. El intento de escape fue muy útil. El episodio psicótico en la cafetería, aún mejor. Para cuando termine, ningún tribunal en el país te dará la custodia de este niño. Grace sintió que algo se rompía dentro de su pecho, una grieta formándose en los cimientos de todo lo que creía saber sobre la supervivencia. Estaba tratando de proteger a nuestro bebé de ti, susurró. La sonrisa de Nathaniel no vaciló. Y yo estoy tratando de proteger a nuestro bebé de ti. ¿Ves cómo funciona? 2 historias, 2 verdades. Pero solo uno de nosotros tiene los recursos para hacer que su historia sea la que todos crean. Se levantó, alisándose el saco. El personal dice que has cooperado. Eso es bueno. Sigue así. Descansa un poco y... Grace hizo una pausa en la puerta. Intenta recordar que yo siempre gano. Simplemente es mi naturaleza. La dejó sola en la silenciosa habitación. Durante un largo rato, Grace no se movió. Pensó en sus padres. En su padre, que había muerto cuando ella tenía 16 años. Sus manos, ásperas por décadas de trabajo, pero siempre suaves cuando le acariciaban la cara. En su madre, que luchó contra el cáncer hasta su último aliento, susurrando, «Estoy tan orgullosa de ti», incluso mientras la luz se desvanecía de sus ojos. Pensó en su abuela Ruth, sola en una casa de retiro en Ohio, amenazada por un hombre que nunca había conocido, solo por tener la mala suerte de ser amada por su esposa. Pensó en el bebé, esa pequeña vida creciendo dentro de ella, inocente de todo y merecedora de mucho más que un padre que usaba a las personas como piezas de ajedrez y una madre que no sabía cómo escapar. La desesperación se posó sobre ella como un peso físico. Le oprimía el pecho con tal fuerza que apenas podía respirar. Este es el momento con el que ellos cuentan. Si alguna vez has estado donde yo estuve, sabes perfectamente a lo que me refiero. Es el instante en que empiezas a creer que tal vez tienen razón, que tal vez de verdad estás loca, que el camino más fácil es simplemente rendirte. Pero necesito que escuches algo importante. Ese momento es una mentira. Es la parte más oscura del túnel, y la única forma de salir es atravesándolo. Pasaron 2 semanas. Grace se convirtió en la paciente modelo. Tomaba sus medicamentos sin quejarse. Asistía a cada sesión de terapia y decía exactamente lo que querían oír. Les sonreía a las enfermeras y le daba las gracias al personal. Y ni una sola vez mencionó la fuga, las pruebas o los crímenes de Nathaniel. Estaba esperando. En una fría mañana de martes, Caroline Wells regresó. Esta vez no había documentos de contrabando ni memorias USB escondidas en jabones. Caroline se sentó frente a Grace en la sala de visitas y habló en un susurro tan bajo que apenas se oía. «He estado intentando contactarte», dijo Caroline. «Después de lo que pasó en la cafetería, Nathaniel cree que le soy leal. Él no sabe que todavía tengo copias de todo». Grace mantuvo una expresión neutral, consciente de las cámaras en cada esquina. Marcus Reed no estaba trabajando realmente para él. Grace se tensó. ¿Qué? Fue una prueba. Los ojos de Caroline eran urgentes. Marcus necesitaba saber si te quebrarías bajo presión o si seguirías luchando. Nathaniel lo estaba observando todo. Si Marcus te hubiera ayudado a escapar con éxito, Nathaniel habría sabido de inmediato que él era el informante. De esta manera, Nathaniel piensa que Marcus es su aliado. La mente de Grace daba vueltas, tratando de recalibrar todo lo que creía saber. Pero Marcus me entregó a su equipo de seguridad.
Me drogaron. Desperté en aislamiento. Lo sé, y sé lo terrible que fue. Caroline extendió la mano sobre la mesa y tocó brevemente la de Grace. Pero Marcus está jugando a largo plazo. Lleva más de 15 años armando casos contra hombres como Nathaniel. Su madre murió en una institución como esta. Su padre la internó para encubrir años de abuso. Marcus no lo ha olvidado. Grace sintió que algo se agitaba en su pecho, algo que podría haber sido esperanza, si es que aún podía recordar cómo se sentía la esperanza. ¿Por qué debería creerte? Porque hay otra inspección de incendios programada para el próximo jueves. La voz de Caroline bajó aún más. Porque Marlene Crawford todavía trabaja en el turno de noche, y porque Marcus Reed estará esperando afuera con un coche, un abogado y recursos suficientes para contraatacar. Apretó la mano de Grace. Tienes que confiar en alguien, Grace. No porque te lo hayan demostrado, no porque sepas con certeza que no te traicionarán, sino porque la alternativa es morir sola en esta habitación, sin siquiera haberlo intentado. Caroline se levantó, recogiendo sus cosas. «El jueves», dijo. «Prepárate». Luego salió de la sala de visitas, dejando a Grace sola con las cámaras, los guardias y una decisión que podría salvarle la vida o destruirla por completo. Confiar era un lujo que Grace no podía permitirse, pero rendirse tampoco era una opción. Pasó los siguientes 9 días preparándose. El jueves amaneció gris y frío. Grace se despertó antes de que saliera el sol. Su corazón ya latía con fuerza. Había dormido quizás 2 horas, su mente repasando escenarios y planes de contingencia. Todo podía salir mal. Marcus podría traicionarla de nuevo. La inspección de incendios podría cancelarse. Marlene podría haber sido transferida a otro turno. 1000 cosas podrían destruir esta frágil oportunidad. Pero 1000 cosas también podrían salir bien. Grace se vistió con la ropa que había estado guardando. Un suéter sencillo y pantalones holgados que Caroline le había pasado en su última visita, y unos zapatos resistentes en lugar de las delgadas pantuflas del hospital. Había escondido barras de granola y una botella de agua en el hueco detrás de su colchón. La memoria USB había desaparecido, pero la evidencia que contenía existía en otros lugares. Caroline tenía copias. Marcus tenía copias. La prueba de los crímenes de Nathaniel no se había esfumado con ese único dispositivo. Y Grace tenía algo más, algo que había estado construyendo pieza por pieza durante sus semanas de comportamiento ejemplar. Un mapa de cada punto ciego de las cámaras en la institución. La alarma de incendios sonó exactamente a las 9:15, igual que antes. Grace se movió. Esta vez no fue directamente a la cocina. Primero fue a la sala de medicamentos, agachándose en el punto ciego que había identificado entre 2 cámaras. La puerta estaba cerrada con llave, pero la cerradura era vieja y ella había pasado horas aprendiendo a manipularla con un pasador que había escondido en la costura de su colchón. Dentro, tomó un frasco del sedante que había estado fingiendo tomar durante semanas. Luego continuó hacia la cocina, manteniéndose en las sombras, sincronizando sus movimientos con el caos de la evacuación. La cocina estaba vacía. La puerta de servicio se abrió sin resistencia. Y en el estacionamiento, apoyado contra un sedán oscuro, estaba Marcus Reed. Grace se quedó paralizada. Durante un largo momento, solo se miraron. Grace en el umbral de la puerta, con 8 meses de embarazo, temblando de frío y miedo. Marcus, esperando junto al coche, con una expresión indescifrable. Entonces él habló. «Sé que no tienes ninguna razón para confiar en mí». Su voz era tranquila pero firme. «Sé lo que pasó en la cafetería. Sé que se sintió como la peor traición de tu vida, y sé que nada de lo que diga ahora podrá arreglarlo». Grace no se movió. «Pero necesito que entiendas algo». Marcus avanzó lentamente, con las manos a la vista y abiertas. «El nombre de mi madre era Catherine Reed. Murió en una institución muy parecida a esta cuando yo tenía 17 años.
Mi padre la internó para ocultar lo que le estaba haciendo. La causa oficial de muerte fue suicidio, pero yo sé la verdad. Siempre la he sabido. Su mandíbula se tensó. He pasado los últimos 18 años armando casos contra hombres como tu esposo. Hombres que usan el poder y el dinero para atrapar mujeres. Hombres que convierten el sistema en un arma. No pude salvar a mi madre, pero he salvado a otras 47. Tú puedes ser la número 48. Grace sintió las lágrimas deslizarse por sus mejillas, cálidas contra su piel fría. ¿Cómo sé que esto no es otra prueba? ¿Cómo sé que Nathaniel no está mirando ahora mismo, esperando a que confíe en ti para poder aplastarme de nuevo? No lo sabes. La voz de Marcus estaba cargada de honestidad. Esa es la terrible verdad. No puedes saberlo con certeza. Solo puedes decidir si la posibilidad de ser libre vale el riesgo de otra caída. Abrió la puerta del coche. Tu amiga Diana Sullivan está esperando en su apartamento en Brooklyn. Una abogada llamada Janet Price ya ha aceptado tomar tu caso. Y tu abuela Ruth está a salvo. Tengo un equipo de seguridad vigilando su asilo las 24 horas. Grace lo miró fijamente. Pensó en todo lo que había perdido. En todo lo que había sobrevivido. En todo lo que le esperaba si se subía a ese coche. Pensó en su bebé, que nacería en solo 6 semanas, inocente y precioso, y que merecía una madre que se negara a dejar de luchar. Entonces, cruzó el estacionamiento y se subió al coche. Marcus, que se deslizó en el asiento del conductor y salió del lugar antes de que alguien de la institución pudiera reaccionar. ¿A dónde vamos?, preguntó Grace, con la voz temblorosa. A Brooklyn, respondió Marcus. Y luego empezaremos a planear cómo destruir a Nathaniel Vale. Grace se reclinó en el asiento y cerró los ojos. Por primera vez en meses, se permitió respirar. El viaje a Brooklyn duró casi 2 horas, atravesando el tráfico de la mañana. Grace pasó la mayor parte del tiempo mirando por la ventana, observando cómo el paisaje suburbano daba paso a las autopistas, y luego al caos familiar de la ciudad de Nueva York. Marcus no intentó llenar el silencio con conversación. Parecía entender que ella necesitaba tiempo para procesar, para recalibrar, para empezar a creer que esto era real. Cuando finalmente se detuvieron frente a un edificio de piedra rojiza en Park Slope, el corazón de Grace latía con fuerza. «Aquí vive Diana», dijo Marcus. «Esperaré aquí hasta que te instales». Grace abrió la puerta del coche, pero dudó. «Gracias». Las palabras parecían insuficientes, pero era todo lo que tenía. «No sé si podré volver a confiar plenamente en ti, pero gracias por darme otra oportunidad». Marcus asintió. «Tú misma te habrías dado otra oportunidad. Yo solo proporcioné el transporte». Grace subió los escalones hasta la puerta principal del edificio. Le temblaban las piernas, le temblaban las manos, todo le temblaba. Levantó el puño y llamó. Se oyeron pasos desde el interior. La puerta se abrió de golpe y allí estaba Diana Sullivan, mirándola con una expresión que pasó de la confusión, del reconocimiento al alivio abrumador en un solo latido del corazón. «Grace». Grace se echó a llorar. «Lo siento, de verdad lo siento. Le creí cuando dijo que estaba celosa de nosotros. Le creí cuando dijo que no necesitaba a nadie más que a él. Dejé de llamar y dejé de escribir, y permití que me convenciera de que todos los que me querían eran en realidad mis enemigos, y lo lamento tanto, tanto». Diana la metió en el departamento y la rodeó con ambos brazos. «Ya, deja de disculparte». La voz de Diana se quebró por la emoción. «Llevo 4 años intentando contactarte. Te llamé, te mandé correos, fui a tu edificio y los de seguridad me negaron la entrada todas y cada una de las veces. Nunca dejé de intentarlo, Grace. Nunca perdí la fe en que volverías». Se quedaron en la entrada, abrazadas, llorando juntas. Después de 4 años de silencio, la hermandad había comenzado de nuevo. El departamento de Diana era pequeño, algo desordenado y absolutamente perfecto. Había libros apilados en cada superficie. Notas adhesivas cubrían el refrigerador con recordatorios y apuntes de casos.
y algunos dibujos terribles que el sobrino de Diana le había regalado. El sofá estaba gastado y era cómodo. Justo el tipo de lugar donde una persona podría sentirse finalmente a salvo. Grace pasó los primeros 2 días simplemente durmiendo. Su cuerpo, llevado al límite por el estrés, el embarazo y semanas de comida de hospital, exigía descansar. Dormía tramos de 12 horas, despertando solo para comer lo que Diana le ponía enfrente antes de volver a quedarse dormida. Al tercer día, estaba lista para luchar. Diana había convertido la mesa de su comedor en un centro de operaciones. Documentos cubrían cada centímetro de la superficie y un pizarrón blanco se apoyaba contra la pared, lleno de nombres, fechas y líneas que los conectaban. Marcus Reed había enviado cajas de pruebas que Caroline Wells había estado acumulando durante años. A ver, déjame ver si entiendo bien la situación. Diana estaba de pie junto al pizarrón con un marcador en la mano. Tu esposo ha estado alterando las cuentas en Vail Industries durante al menos 2 años. Falsificó tu firma en documentos de préstamos, que te hacen personalmente responsable de una deuda de $40 millones. Hizo que te internaran en un psiquiátrico, sin una justificación médica adecuada, y actualmente está amenazando a tu abuela en un asilo de ancianos en Ohio. Grace asintió, con las manos rodeando una taza de té. Eso resume bastante bien todo. Diana escribió otra línea en el pizarrón. Además, su primera esposa, Helen, murió en circunstancias sospechosas hace 10 años. Grace levantó la cabeza de golpe. ¿Qué? El equipo de Marcus encontró los registros esta mañana. La voz de Diana era sombría. Helen Mercer se casó con Nathaniel en 2005. Se divorciaron en 2008, después de que ella fuera internada brevemente en un centro psiquiátrico. ¿Te suena familiar? Grace sintió un frío recorrerle el pecho. 2 años después, Helen cayó del balcón de su apartamento la noche antes de que tuviera programada una entrevista con la prensa sobre las prácticas comerciales de Nathaniel. La policía lo clasificó como suicidio. No hubo investigación. Por un largo momento, Grace no pudo hablar. Él la mató. Las palabras salieron apenas como un susurro. Él de verdad la mató. No podemos probar eso. El tono de Diana fue cuidadoso. Todavía no. Pero podemos probar todo lo demás. Y una vez que el mundo sepa quién es realmente Nathaniel Vail, alguien podría presentarse con información sobre Helen. La puerta principal se abrió y Janet Price entró. Janet rondaba los 50, de rasgos afilados y lengua directa, una exfiscal federal que ahora se especializaba en casos de divorcio de alto perfil. Había aceptado tomar el caso de Grace de forma gratuita después de revisar las pruebas. Acabo de colgar el teléfono con un contacto en el FBI, anunció Janet, dejando su maletín en la única esquina libre de la mesa. Están interesados en el ángulo del fraude financiero, muy interesados. Si podemos conseguirles pruebas sólidas de las firmas falsificadas y las auditorías alteradas, abrirán una investigación federal. Grace sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. Y la situación de la custodia. La expresión de Janet se endureció. Eso es más complicado. Nathaniel ya solicitó la custodia exclusiva basándose en tu historial psiquiátrico. Necesitamos demostrar que el internamiento fue forzado e injustificado médicamente, lo que significa obtener el testimonio del personal de Pinecrest. Marlene Crawford, dijo Grace de inmediato. Es una enfermera de allí. Ella me ayudó a escapar. Ella lo vio todo. Entonces necesitamos tomar su declaración lo antes posible. Janet hizo una anotación. Antes de que Nathaniel se dé cuenta de que es una aliada y haga que la despidan, o algo peor. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de actividad. Grace rindió declaraciones a Janet. Proporcionó relatos detallados de cada amenaza, cada manipulación, cada instancia de control financiero. Documentó la cronología de su matrimonio, mostrando cómo Nathaniel la había aislado sistemáticamente de amigos y familiares, controlado su acceso al dinero y menospreciado sus contribuciones profesionales a su empresa. Caroline Wells se presentó oficialmente,
proporcionando copias de todo lo que había estado guardando durante años. Registros financieros, cadenas de correos electrónicos, declaraciones de testigos de exempleados que habían sido amenazados para que guardaran silencio. Lo más condenatorio de todo fue la documentación que probaba que Nathaniel había falsificado la firma de Grace en documentos de préstamo, haciéndola personalmente responsable de $40 millones en deudas que ella nunca había aceptado. El equipo de Marcus encontró a 3 exasistentes ejecutivos que aceptaron testificar sobre acoso, un contador forense que había sido despedido en 2019 después de cuestionar irregularidades financieras, y un guardia de seguridad que había visto a Nathaniel amenazando a Helen Mercer 2 semanas antes de su muerte. Pieza por pieza, el caso contra Nathaniel Vail tomó forma. Y entonces, justo cuando todo parecía estar encajando, llegó el contraataque. Grace se despertó un miércoles por la mañana con su teléfono explotando de notificaciones. Titulares por todas partes, en cada sitio de noticias, cada blog de chismes, cada plataforma de redes sociales. Esposa inestable de director ejecutivo de tecnología, escapa de centro psiquiátrico. Vail Industries publica impactante vídeo de cónyuge perturbada. Fuentes dicen que Grace Holloway tiene un historial de inventar acusaciones de abuso. Grace revisaba los artículos con los dedos temblorosos. Nathaniel había publicado un video manipulado de la gala, editado para mostrar a Grace abalanzándose sobre él antes de tropezar. Había filtrado registros médicos que afirmaban que ella tenía trastorno límite de la personalidad. Había encontrado a una excompañera de trabajo que aseguraba que Grace la había amenazado una vez en la oficina. El contacto del FBI, con el que Janet había estado trabajando, aparentemente había estado en la nómina de Nathaniel todo el tiempo. La evidencia que habían proporcionado ahora estaba marcada como comprometida e inadmisible. Todo lo que habían construido se estaba desmoronando. Diana encontró a Grace, sentada en el suelo del baño, mirando su teléfono. Se acabó. La voz de Grace sonaba vacía. Él gana. Él siempre gana. Diana se sentó a su lado en el frío azulejo, cuando estaba en la facultad de Derecho. Dijo Diana en voz baja. Representé a una mujer en un tribunal de inmigración. Su esposo tenía conexiones, era poderoso. El gobierno le creyó a él por encima de ella. Perdimos la primera audiencia, y la apelación, y la segunda apelación. Grace no respondió. ¿Sabes dónde está ella ahora?, continuó Diana. Es socia en un bufete de abogados de inmigración en Chicago. Tiene 3 hijos, una casa con jardín, un esposo que nunca le ha levantado la voz. Se giró para mirar a Grace directamente. No ganó porque el sistema funcionara. Ganó porque se negó a dejar de existir. Grace sintió las lágrimas deslizarse por sus mejillas. No sé cómo seguir existiendo. Diana tomó su mano y la apretó. Para eso me tienes a mí. El asilo de ancianos en Ohio olía a lavanda y a recuerdos. Grace caminó por los pasillos familiares con Diana a su lado. Pasaron por la recepción donde las enfermeras sonrieron al reconocerla. Pasaron por la sala común donde los residentes jugaban a las cartas y veían la televisión, hasta la habitación privada al final del ala este. Ruth Holloway estaba sentada en su silla de ruedas junto a la ventana cuando Grace llegó. A sus 78 años, Ruth tenía días buenos y días malos. Oye, voy a juzgar por la claridad en sus ojos cuando se giró hacia la puerta. Era un buen día. Mi Gracie. El rostro de Ruth se transformó de alegría. Ven aquí, cariño. Déjame verte. Grace cruzó la habitación y se arrodilló junto a la silla de su abuela, tomando las manos de papel de Ruth entre las suyas. Hola, abuela. Ruth tocó el rostro de Grace con dedos temblorosos. ¿Te ves cansada? ¿Ese marido tuyo te está haciendo trabajar demasiado? Grace tragó saliva. Algo así. Por un largo momento, Ruth estudió el rostro de su nieta. Entonces, algo cambió en su expresión. La agradable vaguedad que generalmente suavizaba sus rasgos
Se agudizó hasta convertirse en algo feroz. «Conozco esa mirada», dijo Ruth en voz baja. «Tu abuelo me dio esa misma mirada durante 22 años». Grace se quedó helada. «Abuela, ¿de qué estás hablando?». El agarre de Ruth se hizo más fuerte en las manos de Grace. Todos pensaban que era maravilloso. Iba a la iglesia todos los domingos, entrenaba la liga infantil, me traía flores todos los jueves. La voz de Ruth se endureció. Y una noche sí y otra también. Me hacía sentir que yo no era nada. Grace miró a su abuela con otros ojos. Había oído historias sobre el abuelo Harold, siempre sobre lo buen hombre que era, un pilar de la comunidad, lo mucho que Ruth lo había amado. «Me quedé porque pensé que no tenía otra opción», continuó Ruth. «Me quedé porque el mundo me decía que eso es lo que hace una buena esposa. Me quedé hasta el día en que murió. ¿Sabes qué sentí cuando me dijeron que se había ido?». Grace negó con la cabeza. Alivio. Los ojos de Ruth se llenaron de lágrimas que no cayeron. Sentí alivio. Y después sentí 60 años de furia que había tenido demasiado miedo de sentir. Metió la mano en el cajón junto a su cama y sacó un sobre, amarillento por los años, sellado con una cinta que hacía mucho tiempo había perdido su pegamento. «He esperado mucho para darte esto, Ruth», dijo Ruth. «Lo rescaté de la casa justo antes de que tu mamá la vendiera». Grace abrió el sobre con manos temblorosas. Adentro había un estado de cuenta de ahorros. La cuenta se había abierto en 1962, a nombre de soltera de Ruth. Se habían hecho depósitos cada mes, cantidades pequeñas que con las décadas se acumularon. El saldo actual era de $180,000. «Tu mamá me dejó esto», explicó Ruth. «Tu abuelo nunca supo que existía. Yo lo guardé para una emergencia que nunca llegó. Pero mi niña…» Le tomó la cara a Grace entre sus manos. «Tú eres mi emergencia. Tómalo. Lucha y nunca, jamás, dejes que ese hombre te vuelva a hacer sentir pequeña». Grace rompió en llanto. Lloró por ella, por Ruth, por todas las mujeres que se habían quedado en silencio porque el mundo les decía que eso era lo que hacían las buenas esposas. Si tienes familia, a quien sea, necesito que escuches esto. Diles aunque hayas perdido el contacto, aunque te dé vergüenza, aunque pienses que no pueden ayudarte. Te sorprendería saber cuánta gente está esperando poder salvarte, pero no pueden ayudar si no lo saben. Grace se quedó con Ruth otras 3 horas. Hablaron de todo. De la mamá de Grace, que había muerto demasiado joven. Del matrimonio de Ruth, la verdad expuesta después de 60 años de silencio. Y del bebé que nacería en solo 4 semanas, que merecía una madre lo suficientemente fuerte como para luchar por ella. Cuando Grace finalmente se fue, llevaba el sobre en su bolso y algo mucho más valioso en su corazón: 60 años de furia contenida. El viaje de regreso a Nueva York se sintió distinto. Grace iba en el asiento del copiloto mientras Diana manejaba, viendo cómo los campos de Ohio daban paso a las carreteras de Pensilvania y luego al horizonte de Manhattan que se acercaba. «He estado enfocando todo esto de la manera equivocada», dijo Grace de repente. Diana la miró de reojo. «¿A qué te refieres?». «He estado jugando a la defensiva, respondiendo a los ataques de Nathaniel, tratando de demostrar que miente. Pero él controla la narrativa porque yo sigo dejando que él ponga las reglas». Diana asintió lentamente. Continúa. «En 2 semanas, él será el anfitrión de la gala del 20º aniversario de Bill Industries. Todos los inversionistas, todos los miembros de la junta, cada medio de comunicación de la ciudad estará ahí. Se supone que será su coronación, su momento de triunfo absoluto». Grace se giró para ver a su amiga. «¿Y si lo convertimos en otra cosa?». Diana levantó una ceja. «¿Cómo qué?». «Como en su funeral». Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Diana. «Te escucho». Grace se inclinó hacia adelante, las piezas de un plan encajando en su mente. «No necesitamos al FBI. No necesitamos que la prensa nos crea antes de hablar.
Necesitamos que cada persona a la que Nathaniel ha silenciado cuente su verdad al mismo tiempo, en un lugar del que no pueda escapar, frente a un público que no pueda ignorar. La gala, concluyó Diana. Exacto. Su escenario se convierte en nuestro escenario. Su triunfo se convierte en su destrucción. Diana se quedó en silencio por un momento, considerándolo. Podría funcionar, dijo finalmente. Pero la logística sería una completa locura. Llevar a todos allí sin que Nathaniel se entere, coordinar los testimonios de múltiples testigos, asegurarse de que los medios capturen todo antes de que sus abogados puedan impedirlo. Grace pensó en Ruth, en 60 años de silencio que por fin se rompían. ¿Me ayudas a hacerlo realidad? Diana extendió la mano y le apretó la suya. Amiga, he esperado 4 años para verte reducir a ese hombre a cenizas. Manos a la obra. Las siguientes 2 semanas fueron las más intensas en la vida de Grace. Estaba embarazada de 9 meses, a punto de dar a luz. Le dolía el cuerpo. Se le hinchaban los pies. Dormía en intervalos de 30 minutos entre sesiones de planeación. Nada de eso importaba, porque pieza por pieza, testigo por testigo, estaba construyendo un ejército. Rebecca Thornton fue la primera. Había sido la asistente ejecutiva de Nathaniel de 2008 a 2011. Había firmado un acuerdo de confidencialidad al irse, aceptando una pequeña compensación a cambio de su silencio. Pero esos acuerdos no cubrían actividades criminales. Rebecca se sentó en la sala de Diana, con las manos alrededor de una taza de café, y contó su historia. El acoso, la intimidación, la noche en que Nathaniel la había acorralado en su oficina y le dejó claro que su carrera dependía de su cooperación. Llevo 10 años esperando que alguien me crea, dijo Rebecca. Lo que sea que necesites que haga, cuenta conmigo. Melissa Carter fue la siguiente, luego Amanda Lawson. 3 ex-asistentes, 3 historias sorprendentemente similares. 3 mujeres que habían cargado su silencio como piedras en los bolsillos. William Brady, el contador forense que había sido despedido por cuestionar irregularidades, proporcionó la documentación que probaba que Nathaniel había estado falsificando informes de auditoría desde al menos 2017. Carolyn Wells, la valiente Carolyn que había arriesgado todo para sacar pruebas a escondidas de Vail Industries, aceptó declarar oficialmente. Y luego estaba Patricia Mercer, la hermana menor de Helen Mercer. Patricia llegó al apartamento de Diana un miércoles por la tarde, con la apariencia de no haber dormido en días. Tenía 42 años, era maestra en Connecticut y había pasado los últimos 10 años tratando de convencer a quien quisiera escucharla de que su hermana no se había suicidado. Helen estaba armando un caso, dijo Patricia con la voz cargada de emoción. Tenía documentos, pruebas, iba a exponerlo por lo que realmente era. Y entonces, se cayó de su balcón la noche antes de su entrevista. Grace cruzó la mesa y tomó la mano de Patricia. ¿Tienes alguna prueba? ¿Algo que pueda conectar a Nathaniel con lo que pasó? Patricia negó con la cabeza. La policía nunca investigó adecuadamente. Aceptaron la declaración de Nathaniel sin cuestionarla. Tenía una coartada. Estaba en una cena de negocios. Sus abogados se aseguraron de que no hubiera preguntas. Grace pensó en Ruth, en lo que su abuela había visto en 2010. ¿Y si hubiera un testigo? Los ojos de Patricia se abrieron de par en par. ¿Qué quieres decir? Grace dudó. Esto era un riesgo enorme. El testimonio de Ruth sería cuestionado por su demencia. Los abogados de Nathaniel la harían pedazos, pero algunas verdades necesitaban ser contadas sin importar el costo. Mi abuela estaba de visita en Nueva York en 2010, dijo Grace lentamente. Se hospedaba en un hotel a unas cuadras del apartamento de Helen. Vio algo esa noche, algo que nunca le ha contado a nadie. Patricia se inclinó, temblando. ¿Qué fue lo que vio? Grace respiró hondo. Vio a Nathaniel en el balcón de Helen y lo vio empujar. El sonido que emitió Patricia fue una mezcla entre un sollozo y un grito.
10 años de dolor y sospecha se condensaron en un único instante de terrible confirmación. Grace la abrazó mientras lloraba. Cuando Patricia finalmente pudo hablar, su voz era firme y llena de determinación. «Lo que sea que necesites que haga en esa gala», dijo, «lo haré por Helen». El día antes de la gala, Grace reunió a su equipo para un último repaso. Se encontraron en el apartamento de Diana. Grace, Diana, Janet Price, Caroline Wells, Marcus Reed y representantes de cada uno de los testigos que testificarían. «Mañana por la noche», dijo Grace de pie frente a un pizarrón con un marcador en la mano. «Nathaniel Weil celebra el festejo de su carrera. Cada inversionista, cada miembro de la junta, cada medio de comunicación importante de la ciudad estará allí. Y vamos a darles un espectáculo que nunca olvidarán», explicó el plan. El equipo de seguridad de Marcus se aseguraría de que todos los testigos entraran al lugar sin ser detectados por la gente de Nathaniel. Janet había conseguido que varios periodistas estuvieran presentes. Algunos sabían lo que iba a pasar y otros simplemente esperaban un evento corporativo normal. Diana coordinaría los elementos técnicos, asegurándose de que la evidencia apareciera en cada pantalla del salón de baile justo en el momento preciso. Y Grace entraría por la puerta principal y tomaría el escenario. Llamaron a la puerta. Diana fue a abrir y regresó con una expresión de sorpresa en el rostro. «Grace, tienes una visita». En el umbral estaba Marlene Crawford, la enfermera que había ayudado a Grace a escapar. Todavía llevaba su uniforme del hospital. Había conducido 6 horas desde Pinecrest para estar allí. «Renuncié a mi trabajo esta mañana», dijo Marlene. «Pensé que si vas a acabar con él, podrías necesitar a alguien que pueda testificar sobre lo que realmente sucede en esa institución». Grace cruzó la habitación y la abrazó. «Gracias», le susurró. Marlene le devolvió el abrazo, con cuidado de su vientre de embarazada. «Mi hija me dijo algo una vez», comentó. «Lo único peor que estar atrapado es ver a alguien más atrapado y no hacer nada». Se apartó y miró a Grace con ojos intensos. «Mañana haremos algo». Esa noche, Grace no pudo dormir. Yacía en la habitación de invitados de Diana, con una mano sobre su vientre, sintiendo a su hija patear y moverse dentro de ella. En solo unas pocas horas, todo cambiaría. O destruía a Nathaniel, o él encontraría la manera de destruirla a ella. No había un punto intermedio. Pensó en su madre, que había trabajado turnos dobles para que Grace pudiera estudiar. En su padre, que le enseñó a cambiar una llanta, a llevar sus cuentas y a nunca rendirse en una pelea. Pensó en Ruth, que había soportado 60 años de silencio y había salido del otro lado con $180,000 y una voluntad de acero. «No estoy sola», le susurró Grace a su bebé. «Nunca estuve sola. Solo lo olvidé por un tiempo». Finalmente se durmió cerca de las 3 de la mañana. Cuando despertó, ya era la hora. El Hotel Plaza resplandecía contra la noche de diciembre. Grace se paró en la acera, mirando la fachada con sus arcos elegantes y luces doradas. En algún lugar adentro, 300 de las personas más poderosas de Nueva York se estaban reuniendo para celebrar el triunfo de Nathaniel Weil. En cambio, estaban a punto de presenciar su destrucción. Llevaba un vestido rojo, sin esconderse, sin achicarse, con 9 meses de embarazo y lista para luchar. Diana apareció a su lado, con el teléfono en la mano. «Todos están en posición. Los testigos están repartidos por todo el lugar. Los periodistas están listos. Marcus tiene a su equipo vigilando todas las salidas por si Nathaniel intenta huir». Grace asintió. El corazón le latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. Janet Price se acercó desde la otra dirección. «El FBI accedió a tener agentes cerca», dijo Janet. «No dentro del lugar, pero lo suficientemente próximos para moverse rápido si las cosas salen bien. Si obtenemos testimonio sobre la muerte de Helen Mercer, lo tratarán como una investigación activa.
Grace respiró hondo. Entonces, vamos a darles algo que investigar. Subió los escalones y cruzó la entrada, flanqueada por Diana y Janet a cada lado. El salón de baile era todo lo que recordaba de eventos pasados. Candelabros de cristal, imponentes arreglos florales, hombres en esmoquín y mujeres con vestidos de diseñador. Todos sonriendo, socializando y desempeñando su papel en el teatro de la riqueza. Y allí, en el centro de todo, estaba Nathaniel Vail. La vio de inmediato. Grace observó cómo las expresiones cambiaban en su rostro. Sorpresa, furia, y luego esa calma ensayada que ella había aprendido a temer. Se acercó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Grace, qué sorpresa. No esperaba que estuvieras lo suficientemente bien como para asistir. Estoy perfectamente bien, Nathaniel. Mejor de lo que he estado en años. Su sonrisa se tensó. Deberíamos hablar en privado. De hecho, dijo Grace, lo suficientemente alto para que los invitados cercanos la oyeran. Creo que deberíamos hablar muy públicamente. Se dio la vuelta y caminó hacia el escenario donde se suponía que Nathaniel daría su discurso de aniversario. La multitud se abrió a su paso, confundida, curiosa, sintiendo que algo inesperado estaba a punto de suceder. Grace subió los escalones del escenario. Tomó el micrófono de su base. Miró el mar de rostros, cientos de personas que habían pasado años creyendo las mentiras cuidadosamente elaboradas de Nathaniel. «Buenas noches», dijo, con voz firme y clara. «Para quienes no me conocen, soy Grace Holloway Vail, aunque no por mucho tiempo». Los murmullos se extendieron por la multitud. Nathaniel intentó avanzar hacia el escenario, pero el equipo de seguridad de Marcus de repente le bloqueó el paso. Hace 20 años, Nathaniel Vail fundó esta compañía, continuó Grace, y durante 20 años ha contado una hermosa historia sobre innovación, filantropía y valores familiares. Sacó un pequeño control remoto de su bolso de mano. Esta noche, les voy a contar una historia diferente, una verdadera. Presionó el botón. Todas las pantallas del salón de baile se iluminaron simultáneamente. Documentos financieros, cadenas de correos electrónicos, declaraciones de testigos, evidencia recopilada durante meses de investigación. Esto es prueba de un fraude sistemático dentro de Vail Industries, anunció Grace mientras la multitud jadeaba al ver los documentos que se desplazaban. Auditorías falsificadas, fondos de inversionistas malversados y documentos falsificados con mi firma, haciéndome personalmente responsable de $40 millones en deudas que nunca acepté. La sala estalló en un caos. Los miembros de la junta gritaban preguntas. Los inversionistas tomaban sus teléfonos. Los periodistas se abrían paso hacia el escenario con sus cámaras destellando. Pero Grace no había terminado. Las pantallas cambiaron. Apareció una fotografía, una mujer con ojos amables y una sonrisa tímida. «Esta es Helen Mercer», dijo Grace, «la primera esposa de Nathaniel, de la que nunca se habla. Murió en 2010. La policía lo llamó suicidio. Estaba a punto de exponer todo lo que les estoy mostrando esta noche». Alguien gritó. Nathaniel se abalanzó hacia el escenario, luchando contra el equipo de seguridad que lo bloqueaba. «¡Está mintiendo!». Su voz se quebró por el pánico. «Está mal de la cabeza. Que alguien la detenga». Pero los testigos ya estaban dando un paso al frente. Rebecca Thornton tomó el micrófono primero. Habló del acoso, de la intimidación, de la noche en que Nathaniel la acorraló en su oficina. Su voz temblaba, pero no se detuvo. Le siguió Melissa Carter, luego Amanda Lawson, después William Brady con su evidencia financiera y Caroline Wells, que lo había arriesgado todo para reunir las pruebas. Uno por uno, contaron su verdad. Para cuando Patricia Mercer se acercó al micrófono, la sala había quedado en silencio. «Mi hermana Helen no era suicida», dijo Patricia con lágrimas corriendo por su rostro. «Tenía miedo, sí, pero también era valiente. Estaba armando un caso contra Nathaniel.
Iba a exponerlo, y entonces se cayó de su balcón la noche antes de que pudiera hablar. Patricia miró directamente a Nathaniel. He pasado 10 años creyendo que nunca sabría lo que realmente pasó. Pero esta noche, por fin lo sé. Las puertas del salón se abrieron. Una mujer mayor en silla de ruedas fue empujada hacia el interior por una enfermera con uniforme de hospital. Era Ruth Holloway, luciendo pequeña y frágil, pero con una mirada de acero. Puede que tenga demencia, anunció Ruth con una voz que resonó en el silencioso salón. Pero recuerdo lo que vi en 2010. Estaba de visita en Nueva York. Me hospedaba en un hotel cerca del apartamento de esa pobre mujer. Señaló directamente a Nathaniel. Vi a ese hombre en el balcón de Helen, y lo vi empujarla. La sala explotó. Nathaniel ahora gritaba, luchando contra el equipo de seguridad, con el rostro desfigurado por la rabia y el terror. Su abogado, Richard Blake, se apresuró hacia adelante, teléfono en mano, gritando algo sobre órdenes judiciales de emergencia y difamación, pero ya era demasiado tarde. Las puertas se abrieron de golpe de nuevo y agentes federales entraron en el salón. A la cabeza iba una mujer de unos 50 años, con cabello entrecano y una expresión de sombría satisfacción. Nathaniel Vail, anunció la agente especial Patricia Kowalski. Queda bajo arresto por fraude de valores, intimidación de testigos y sospecha de homicidio en la muerte de Helen Mercer Vail. El rostro de Nathaniel se puso blanco. Eso es imposible. No había ninguna investigación. Ahora la hay. Intervino la agente Kowalski. Reabrimos el caso hace 3 semanas basándonos en la evidencia proporcionada por una contadora forense muy persistente. Miró a Grace con algo parecido al respeto. A Nathaniel lo esposaron mientras las cámaras destellaban y los reporteros gritaban preguntas. Él gritaba pidiendo a sus abogados, a su junta directiva, a cualquiera que lo ayudara. Nadie se movió. Grace estaba de pie en el escenario, con una mano sobre su vientre hinchado, viendo cómo se llevaban esposado al hombre que había controlado su vida durante 7 años. Lo había logrado. No porque un hombre la hubiera salvado, no porque el sistema hubiera funcionado como se suponía. Lo había logrado porque se había negado a que la hicieran invisible. Diana apareció a su lado, con los ojos llenos de asombro y agotamiento. «Y bien», dijo Diana, «¿cómo te sientes?» Grace miró a su amiga y entonces sintió un movimiento en su abdomen, una tensión familiar, una ola de presión que no tenía nada que ver con las emociones. «Honestamente», dijo Grace, «creo que acabo de romper fuente». Diana la miró fijamente. «Estás bromeando». «De verdad quisiera estarlo. Que alguien llame a una ambulancia». La gala se disolvió en un tipo de caos diferente, y Grace Holloway, rodeada por las ruinas del imperio de su esposo, comenzó a reír. El hospital Mount Sinai estaba en silencio a las 4 de la mañana. Grace yacía en una habitación privada, agotada pero radiante, sosteniendo un pequeño bulto contra su pecho. Su hija había llegado al mundo gritando, justo antes de la medianoche, rosada, perfecta y absolutamente furiosa por haber nacido. «Esa furia la sacó de ti», había comentado Diana desde la silla junto a la cama, refiriéndose a la indignación justiciera. Grace se había reído, demasiado agotada para discutir. Ahora, Diana dormía en esa misma silla, con la cabeza inclinada en un ángulo incómodo, todavía con el vestido que usó en la gala. A Ruth la habían llevado a una habitación al final del pasillo, donde por fin descansaba después de la noche más larga de su vida. Caroline había enviado un ramo de flores tan grande que ocupaba la mitad del alféizar de la ventana, y Grace estaba a solas con su hija. Recorrió con el dedo la curva de la mejilla de la bebé, maravillada por la perfección de esos deditos diminutos, cerrados en pequeños puños. Tan pequeña, tan llena de fuerza, tan completamente suya. «Te voy a llamar Helen», susurró Grace, en honor a la mujer que merecía haber visto este momento, por todas las mujeres que nunca pudieron ver crecer a sus hijos. La bebé hizo un sonido suave, algo entre un suspiro y una queja. «Lo sé», sonrió Grace entre lágrimas.
Es una gran responsabilidad. Pero creo que puedes con ella. Miró por la ventana las luces de la ciudad que comenzaban a apagarse con la llegada del amanecer. Este es el momento que quiero que recuerdes. Si has llegado hasta este punto de la historia, no es la victoria, aunque importaba, ni la justicia, aunque también era crucial. Este es el momento que quiero que te lleves contigo. No te define lo que te sucede, te define lo que haces después. 3 meses más tarde, los titulares decían: Nathaniel Vale, declarado culpable de 47 cargos de fraude. Enfrenta cadena perpetua. Caso sin resolver, reabierto. Exdirector ejecutivo de tecnología, acusado del asesinato de su primera esposa. Vale Industries, disuelta. Activos distribuidos entre los inversionistas estafados. Grace Holloway, nombrada Mujer del Año por Forbes. Grace no fue a la ceremonia de Forbes. Estaba en Ohio, en el asilo de ancianos, sentada junto a la cama de Ruth mientras Helen dormía en sus brazos. Ruth tenía un buen día. Reconoció a Grace de inmediato, extendió sus manos temblorosas hacia Helen y sostuvo a su tataranieta con la cuidadosa reverencia de una mujer que entendía de milagros. «Lo lograste», dijo Ruth en voz baja. «Luchaste». Grace se apoyó en el hombro de su abuela. «Tuve ayuda», sonrió Ruth. «Todos necesitamos ayuda. El truco está en encontrar personas en las que valga la pena confiar». Se sentaron juntas en un silencio cómodo. 3 generaciones de mujeres Holloway, todas sobrevivientes, guerreras a su manera. Cuando Grace finalmente se fue, lo hizo con la promesa de volver pronto y con la certeza de que algunos lazos nunca podrían romperse. 1 año después, Grace abrió su propia firma, Holloway Forensic Consulting, especializada en ayudar a mujeres a descubrir abusos financieros en sus divorcios. Diana trabajaba en la oficina de al lado, encargándose de las referencias legales. Caroline manejaba las operaciones con la eficiencia de alguien que había pasado 15 años gestionando el caos. Marlene pasaba con frecuencia con galletas caseras y consejos. Marcus Reed había proporcionado la inversión inicial y luego se había mantenido al margen. Sin romance, sin una narrativa de salvador, solo respeto entre iguales, que habían librado las mismas batallas en frentes diferentes. En su primer año, la firma ayudó a 47 mujeres a escapar de matrimonios financieramente abusivos. Grace llevaba la cuenta en un pizarrón blanco en su oficina. Cada vez que cerraban un caso, añadía otro número, otra vida recuperada, otra verdad que se negaba a permanecer oculta. Esto es lo que quiero que te lleves de esta historia. No que el bien siempre gana, porque a veces no es así. No que siempre hay un héroe esperando, porque a veces no lo hay. Lo que quiero que sepas es esto. Tu verdad tiene poder. Incluso cuando nadie te cree, incluso cuando el mundo te llama loca, incluso cuando el hombre con todo el dinero controla la narrativa, tu verdad sigue existiendo. Y si continúas contándola a una persona, luego a 2, luego a 10, con el tiempo, la mentira se derrumba. No puede evitarlo, porque las mentiras necesitan un mantenimiento constante, mientras que la verdad solo necesita tiempo. La oficina de Grace estaba en silencio un martes por la tarde. Helen estaba con Diana, disfrutando de su sesión habitual de niñera, que consistía principalmente en que Diana dejara que una niña de 1 año destrozara su apartamento mientras hacía caras graciosas. Grace estaba terminando el papeleo, lista para dar por terminado el día. El teléfono sonó. Holloway Forensic Consulting. Una pausa y luego una voz, débil, asustada e inquietantemente familiar. ¿Hablo con Grace? Grace Holloway. Sí, soy Grace. ¿En qué puedo ayudarte? Mi nombre es Sarah Mitchell. La voz de la mujer se quebró. Encontré su página web. Leí su historia y creo que estoy en una situación parecida a la suya. Grace se enderezó en su silla, prestando total atención. Cuéntamelo, Sarah. Mi esposo es un ejecutivo de tecnología. Él controla todo nuestro dinero. Revisa mi teléfono.
Convenció a todos nuestros amigos de que soy inestable. Amenazó a mi madre. Messi hizo firmar papeles que no entendía. Todos piensan que él es maravilloso. La voz de Sarah se rompió. Me dijo que nadie me creería jamás. Grace sintió cómo la conocida ira crecía en su pecho. No del tipo destructivo, sino del que consigue resultados. Sarah, dijo suavemente, yo te creo. Un sollozo se escuchó al otro lado del teléfono. ¿De verdad? Sí. Y quiero que sepas algo importante. Grace miró el pizarrón en su pared. 47 nombres. 47 mujeres que le habían confiado sus historias. Mañana serían 48. No estás loca, dijo Grace. No te lo estás imaginando. No eres demasiado sensible. La confusión que sientes es intencional. Así es como la gente como él mantiene atrapada a la gente como nosotras. Se inclinó hacia adelante, su voz firme y segura. Pero esta es la verdad, Sarah. Ya no estás atrapada. Me llamaste. Ese fue el primer paso. Ahora, daremos el segundo. Juntas. ¿Cuál es el segundo paso? Grace sonrió, pensando en Ruth, Diana, Caroline y todas las mujeres que la habían ayudado a encontrar la salida de la oscuridad. El segundo paso es contar tu historia. Completa. Cada detalle que puedas recordar. A Sarah se le cortó la respiración. ¿Y después? Y después, dijo Grace, empezamos a planear cómo liberarte. Al otro lado de la línea, Sarah Mitchell comenzó a llorar. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de esperanza. Y la esperanza, había aprendido Grace, era donde todo comenzaba. Más tarde, esa noche, después de que la llamada de Sarah terminara con una reunión programada y una promesa de ayuda, Grace se paró junto a la ventana de su oficina. Miraba las luces de la ciudad. Manhattan brillaba abajo. La misma ciudad que una vez se sintió como una prisión. Ahora se sentía como un comienzo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Diana. Helen acaba de decir, mamá. Lo tengo en video. También aventó puré de manzana a mi pared. Me debes la pintura. Grace se rió a carcajadas. Había perdido tanto en los últimos 2 años. Su matrimonio, su reputación, la certeza de en quién podía confiar. Pero había ganado más. Una hija que crecería sabiendo lo que es la fortaleza, una comunidad de mujeres que la respaldaban, un propósito que la levantaba de la cama cada mañana, una voz que no sería silenciada. El final de una historia siempre era el comienzo de otra. Y la historia de Grace Holloway apenas estaba comenzando. Si tú o alguien que conoces está experimentando abuso doméstico, abuso financiero o control coercitivo, no estás sola. La Línea Nacional de Violencia Doméstica está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en el 1-800-799-7233. Tu verdad tiene poder. Sigue contándola. Si esta historia te llega, si conoces a alguien que necesita escucharla, hazme un pequeño favor. Deja un comentario abajo. Dime cuál fue tu momento favorito o simplemente escribe la palabra fuerte para saber que llegaste hasta el final. Dale al botón de me gusta. No te cuesta nada, pero le dice al algoritmo que comparta este mensaje con más mujeres que lo necesitan. Y si eres nueva por aquí, suscríbete y activa las notificaciones. Cuento historias como esta cada semana. Historias sobre mujeres que se negaron a quedarse calladas, mujeres que recuperaron su poder, mujeres que demuestran que el final no tiene por qué ser el que alguien más escribió para ellas. Comparte este video con una persona, solo una. Nunca sabes quién está sentado en silencio en este momento, esperando una prueba de que escapar es posible. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Ahora, empecemos.